es el año 1869 y, aunque ya habíamos tenido en el pasado intentos de introducir un sistema decimal en las monedas mexicanas, fue hasta la introducción de la llamada moneda republicana que realmente tuvimos un cono monetario completo con el ya mencionado sistema decimal. Y hoy tenemos una de las monedas más buscadas, codiciadas y a la vez más caras de la numismática mexicana. Quédate hasta el final del video para que conozcas el precio y todos los detalles de la imponente moneda republicana de 20 pesos oro de balanza. Esto es Numismat. Fue después del Segundo Imperio Mexicano que la moneda de Maximiliano dejó de utilizarse y ya con la restauración de la República y con el benemérito a la cabeza de la nación que la llamada moneda republicana vio por primera vez la luz y donde tuvimos un cono monetario bastante extenso. ¿Recuerdas la moneda de 1 peso balanza que ya revisamos en el canal? Pues hoy, para retomar ese tema, tenemos esta belleza enorme de 20 pesos oro. Mira qué portento tenemos hoy aquí. Recordemos que las balanzas de oro fueron acuñadas en denominaciones de 1, 2,5, 5, 10 y 20 pesos como la denominación más alta, y vaya que es grande, pues ya sosteniéndola en la mano podemos apreciar que sí es algo masiva en cuanto a gramaje se refiere. Es una moneda que sí impresiona, pero al mismo tiempo es muy agradable a la vista, sobre todo porque está llena de detalles y motivos con significado que vale la pena analizar a detalle. Lo primero que me llama la atención es ese gorro frigio o píleo con la palabra libertad grabada en letras mayúsculas. Y en segundo plano vemos esos rayos que pareciera que brotan de este elemento y que le dan una vista muy particular y sobre todo es un símbolo muy usado incluso a nivel mundial en las monedas y emblemas nacionales. La verdad es que está muy bonito, muy detallado con esos pliegues que le dan una dimensión muy real. Un poco más abajo tenemos un conjunto de símbolos que también son muy interesantes porque representan los 3 poderes de la nación. El poder ejecutivo está representado por esa espada que cruza todo el conjunto y donde podemos ver en la parte baja la empuñadura muy bien lograda y en la parte alta la afilada hoja de la espada. A mí se me hace muy bonita. El poder legislativo está representado por ese pergamino con la palabra ley, que representa la Constitución y el conjunto de normas que de ella emanan. Y me gusta mucho cómo el pergamino está rematado arriba y abajo con ese rizo de papel como si de un escrito antiguo se tratase. El Poder Judicial está representado por esa balanza donde todo debe ser equivalente, y esta balanza es del tipo clásico, también conocido como balanza de cruz o de platillos, y podemos ver que tiene su indicador de peso, esos brazos cruzados y esos platillos colgados de una especie de cadenas que le dan un aspecto muy especial. En general es una moneda muy completa y muy llena de detalles, y vale mucho la pena tener una pieza que comparta estas características, aunque no necesariamente de oro, ya que como pudieron ver en el video de la moneda de 1 peso balanza de plata, esta también mantiene el mismo diseño y motivos especiales. En el semicírculo inferior y rodeando todo el conjunto tenemos una serie de leyendas que indican varios conceptos. Primero tenemos la ceca de la Casa de Moneda de México, y cabe mencionar algo interesante, y es que en esta ocasión no tenemos el pequeño círculo arriba de la letra M, sino que lo tenemos a un lado, y eso es muy raro de ver ya que son pocas las épocas y las familias que tienen la ceca en esta modalidad.
Después de la seca tenemos la inicial o abreviatura del ensayador y a continuación la denominación en mayúsculas que para este caso son 20 pesos. Y hay que recordar que en la época de Maximiliano también su amonedación mayor fue la moneda de 20 pesos, al igual que esta republicana. Por último, y para finalizar el conjunto, tenemos el número 875, que indica la ley del oro en esta moneda, que es de 875 milésimas. Recordando que en años posteriores, cuando se amonedó la familia Centenario, estas tuvieron una ley de 900 milésimas, por lo cual es algo que, aunque inferior, es muy similar. Ya en videos anteriores hemos comentado el por qué las monedas de circulación corriente no se hacen de oro puro o de una ley mayor o cercana a 999 milésimas, y es más que nada por cuestiones de durabilidad. Como podrás ver, es todo un portento. Es bella, tiene arte, historia, significado. Yo creo que es una de las joyas de la numismática mexicana. Dime algo, ¿ya conocías esta moneda o habías visto alguna de cerca? Ahora bien, si inclinamos un poco la moneda, podemos ver que tiene un canto estriado continuo, y justo para poder este detalle, quise hacer una fotografía que nos ayudara a verla de manera clara y nítida. Y aquí podemos ver cómo es el canto de esta moneda, que no solo es grande, sino también gruesa, o al menos más gruesa que las de 8 escudos de los tiempos de la colonia. Ahora, si continuamos y vemos el anverso de la moneda, nos encontramos con un diseño también espectacular, donde vemos esa águila real de frente, con las alas extendidas, y que también conocemos como el águila republicana, la cual para aquellas épocas representaba nuestro escudo de armas nacional. La verdad es que está imponente, como podemos verla aquí. Mira qué bonitos detalles tiene. Está muy bien lograda, muy bien grabada. Me gusta mucho cómo se ve su cabeza y cómo con el pico está sosteniendo a esa serpiente. Es un detalle muy bueno y en general está bastante bien este diseño. Abajo podemos ver que con una de las garras está tomando la parte baja del cuerpo de la serpiente y con la otra está posada en el nopal y este a su vez descansa sobre una roca o islote en medio de ese lago de aguas tranquilas. En el semicírculo inferior tenemos las clásicas ramas de laurel y encino, entrelazadas con un listón, y abajo, en el exergo, la fecha de acuñación, que para esta moneda es 1870, recordando que estas monedas se acuñaron desde 1869 y hasta 1905. En la parte superior, la leyenda República Mexicana, y hay que anotar que fueron de las últimas con esta leyenda, ya que tiempo después sería sustituida por la frase Estados Unidos Mexicanos, a iniciativa del ilustre Don Matías Romero, del cual, por cierto, ya revisamos su billete de 10,000 pesos en otro de nuestros videos, por si le quieres dar un vistazo. Como les decía, la moneda es algo masiva y como podemos ver aquí, en las mediciones de rigor tiene un diámetro bastante respetable. En cuanto al peso, en esta foto podemos ver cuántos gramos alcanzó y aunque es un poco obvio, me gustaría hacer notar que aún con un diámetro más chico, al ser oro, es mucho más pesada que su hermana casi gemela de un peso de plata, que por cierto, apreciándolas juntas, la verdad es que lucen espléndidas, dignas de una buena fotografía que como sabrán me tomé la libertad de hacer y aquí se las muestro. Para dar un poco de contraste, también tengo aquí algunas otras del mismo cono monetario, y que como podemos ver, lucen el mismo diseño, pero más pequeñas en cuanto a dimensiones. Obviamente, también me tomé el gusto de fotografiarlas juntas, y aunque no es la familia completa, creo que pudimos obtener un buen retrato que queda de recuerdo de esta pequeña reunión familiar.
Ahora bien, entrando a terrenos difíciles, el precio de esta moneda es de los más altos en la numismática mexicana, con sus excepciones. Claro que no estamos a nivel de una macuquina de 8 escudos de oro, por ejemplo, pero sí estamos al nivel quizá de un centenario. Todo depende de la fecha, su ceca y su conservación. Yo calculo que sí puede llegar a alcanzar los 50 o 60 mil pesos. Y no solo eso, tampoco es fácil encontrarla. Para este tipo de piezas sí es necesario revisar subastas, quizá ya más formales, como las que se realizan en las convenciones de numismática o bien en grupos de internet, pero con vendedores cuya reputación sea intachable y quienes tengan un historial limpio y extenso, siempre pidiendo referencias para evitar posibles problemas. Y adicional a esto, lo que sí les puedo comentar es que a final de cuentas es una buena inversión. Quizás si ahorraste 5 mil pesos cada mes, podrías, en lugar de tener todo guardado en una cuenta de banco, comprar una moneda de 10 pesos o 5 pesos de oro, y tendrías la ventaja de que estarías protegido contra la inflación, por ejemplo. Todo depende de nuestros objetivos y metas, tanto de colección como de inversión. Pero dime algo, ¿tú destinarías una cantidad para adquirir una moneda similar para inversión o coleccionismo? ¿O de plano no invertirías en este tipo de materiales? Me encantaría leerte en la sección de comentarios, sobre todo en este tema. La numismática y el coleccionismo de monedas y metales preciosos tienen muchas ventajas, porque además de que inviertes y ahorras, puedes disfrutar admirando, cuidando y clasificando tus piezas. Es un hobby que se puede hacer desde monedas de alto valor, como la que tenemos aquí, hasta monedas de circulación común, que al final, además de su valor monetario, nos enriquecerán en cuanto a historia, arte y cultura. Esto es Numismat.